Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. La semana pasada, hermanos, vimos esta preciosa oración que acabo de leer, que Pablo está dirigiendo hacia nuestro Dios, la está dirigiendo al Señor, y hablamos que solo aquellos que son verdaderamente justificados, ¿no es cierto?, son únicamente las personas que pueden ser santificadas. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Sin justificación, obviamente no hay santificación. Decíamos que esto va muy amarrado, muy hilado, no puede ir separado. Necesitas conocer a Cristo, haberte arrepentido, que el Espíritu esté morando en tu vida, la salvación haya llegado, y entonces ese proceso de santificación es posible en los que han sido llamados para el Señor. Entonces, aquellos que han experimentado realmente la salvación en Cristo están en ese progreso, en ese crecimiento, en ese desarrollo espiritual, y obviamente ese desarrollo se manifiesta en las vidas de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Por lo que el tema de la santificación, decíamos, es un tema muy especial, es un tema relevante, es un tema central en la vida de los creyentes. Es un tema que no puedes pasar por alto. Y esto Pablo, hermanos, al escribir esta última parte de primera a los Tesalonicenses, él lo sabía muy bien. Él sabía que la parte de la santificación en los creyentes y orar al Señor era fundamental, pedir esta bendición a Dios, esta bendición en esa oración final que está aquí en esta carta, y es una petición que se da a quien le llama el mismo Dios de paz, ¿no es cierto? A Él le dice que los santifique, le dice que los preserve, no solo a ellos, obviamente la Escritura aplica a nosotros, sino que también santifique a nosotros acá en la iglesia. Y vimos como primer punto que el Dios de paz es el Dios que trajo esa paz a través de la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Con el atravesar su cuerpo, el derramamiento de su sangre, es como vino a traer paz a los pecadores en este mundo. Así que la verdadera paz solo viene de Dios. La verdadera paz proviene de Dios. Es una manera en que, si tú obtienes esa paz del Señor, hay muchas de las cosas que tú podrás cambiar en tu vida, actitudes que no son correctas delante de Dios y los hombres, hermanos. Entonces, hoy vamos a continuar con la fuente de la santificación. Ya vimos el Dios de paz. Vamos a la fuente de esta santificación en el creyente y hasta dónde desea el Señor, nuestro Dios, santificarnos como creyentes. Vamos de entrada rápidamente, hermanos, al segundo aspecto que vemos aquí en esta oración, todos ahí en sus Biblias. El segundo aspecto es la fuente de la santificación. Observen, la fuente de la santificación. Y espero que todos los estudiantes del día miércoles, así como la congregación también, puedan notar las palabras importantes aquí y poder llegar a una interpretación de lo que está escrito aquí. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Estamos viendo la fuente de la santificación. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Si ustedes observan bien este versículo, hermanos, no es complicado para nosotros observar, o no es difícil para nosotros entender de dónde es o cuál es la fuente de la santificación aquí. ¿Cuál es la fuente de la santificación? ¿Ustedes lo pueden ver? ¿Quién es la fuente de la santificación? Dios, el Dios de paz, ¿no es cierto? Es fácil observarlo aquí. Dios es la fuente de la santificación. Dios tiene la fuerza, Dios tiene el poder para la santificación. Esto es muy importante, hermanos. Él es el que tiene esa fuerza. Él es el que tiene ese poder. Pablo, hermanos, habiendo concluido ahora todas estas exhortaciones que ya revisamos, recuerdan ustedes todas las exhortaciones a las ovejas, a la congregación, incluso a los líderes, habiendo exhortado todo esto hasta aquí, ahora ¿qué hace Pablo, hermanos? Por decirlo así, voltea su rostro, después de decir todo lo que los creyentes tienen que dejar de hacer y lo que es negativo, y todo lo que tienen que hacer que es positivo. Ahora Pablo voltea hacia Dios
que es la fuente del poder y la fuerza para la santificación. Y observen lo que hace Pablo, hermanos. Ora a Dios pidiendo la ayuda de Él, ¿no es cierto?, para que puedan ser cumplidas todas estas exhortaciones que hemos venido estudiando. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué lo haces, Pablo? ¿Por qué Pablo no solo nos lo dice a nosotros y deja de orar a Dios? Y lo vamos a estar viendo aquí, hermanos. La realidad, ¿y por qué menciono esto? La realidad, mis amados hermanos y amigos, es que cumplir todas estas exhortaciones, y esto no sé si te ha sucedido, cumplir todas las exhortaciones que están aquí, cumplir todos los mandatos divinos que vemos en la Escritura, definitivamente, hermanos, no está dentro del poder o dentro del esfuerzo humano solamente, ¿no es cierto? Humanamente tú no has podido hacer esto. No está en tu solo esfuerzo únicamente. Observen, vayan a Zacarías capítulo 4, versículo 6, confirmando esto que les estoy comentando. Zacarías 4, versículo 6. Zacarías 4, 6, ¿lo tienen? Observa lo que dice. No con ejército, ni con fuerza. ¿Qué dice, hermanos? Y ahí subrayenlo, hermanos. Sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo es que se pueden lograr las cosas, hermanos? No con fuerza, no con ejército, sino que se requiere en adición a tu parte. El poder de Dios, ¿no es cierto? Observen, es el poder de Dios el que se requiere. Y en el Nuevo Testamento, si ustedes van a Primera a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 4 a 5, vuelve a hacer una afirmación parecida a esto, y esto lo declara el apóstol Pablo. Observen, 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 al 5, observen lo que dice. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, observen, sino con demostración de ¿qué, hermanos? Del Espíritu y de poder. Ahí está. Aunque Pablo hablaba, aunque Pablo predicaba, aunque daba ese mensaje, él ponía esa parte, pero ¿quién llevaba este poder, hermanos? El Espíritu. ¿Para qué? Observen versículo 5. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿en dónde, hermanos? En el poder de Dios. Pablo lo que está haciendo aquí les explica que su fe no debe descansar, por decirlo así, no se debe recargar en los hombres, no se debe recargar en la sabiduría de los hombres, sino ¿en dónde, hermanos? En aquel que tiene el poder, ¿no es cierto? Este es nuestro Señor. Y Pablo, si se dan cuenta, cuando leemos las cartas paulinas, vemos, hermanos, que en todo tiempo él se esforzó, ¿no es cierto? Él puso todo de su parte, él fue muy duro en su trabajo, trabajó arduamente, tenía mucha diligencia en cada cosa que quería hacer, había una devoción a Dios grande, había disciplina para hacer las cosas, pero sabía Pablo, hermanos, a pesar de él hacer todo el esfuerzo, sabía que toda la obra de dónde provenía, hermanos, de Dios, todo era del poder de Dios. Todo el crédito entonces va hacia nuestro Señor, va hacia Dios, cuyo poder, hermanos, es el único que puede santificar a los hombres. Y ahí está la clave, hermanos. ¿Por qué ora Pablo a Dios? El único poder que puede santificar a los hombres no es exclusivo de Dios. Nosotros predicamos la palabra y oramos para que tú puedas ser receptivo a esa palabra y ese poder del Espíritu Santo, ese poder de Dios llegue a ti y tú puedas bajo la ayuda de Dios recibirlo, y entonces pueda haber ese proceso de santificación que produzca cambios en tu vida. Ningún esfuerzo humano te puede llegar a santificar. ¿Entiendes esta parte, hermanos? Que nadie nos engañe o que nadie te engañe. Ningún esfuerzo humano te va a santificar. La santificación es exclusiva obra de nuestro Dios en cada uno de nosotros y a través de nosotros. ¿Se dan cuenta? Es la obra de Dios. Así que Pablo ora a Dios para que Él haga la obra en ellos y obviamente en nosotros. La pregunta, hermanos, si está orando a Dios y dice el mismo Dios de paz os santifique, la pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Cómo llega Dios a esa santificación? Bueno, Juan capítulo 17, versículo 17, todos a ese versículo, hermanos. Juan 17, 17. Juan 17 lo dice claramente, observen, hermanos.
El Señor está hablando y hace esta gran declaración, y muchos de ustedes la conocen. Dice: santifícalos en tu verdad. ¿Qué dice? Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Dios, cuando nos santifica, hermanos, lo hace a través de ¿dónde? A través de su palabra, a través de su voz, a través de su mente. Es por eso, hermanos, que no necesitamos escuchar murmullos o supuestos murmullos que llegan de cosas que Dios olvidó decirnos. No necesitamos hacer caso de sueños o que Dios nos va a revelar ciertas cosas. Hermanos, su palabra es verdad, en su palabra nos santifica. Dios, cuando nos santifica, lo va a hacer siempre y muchas veces a través de su palabra, y a veces ocupa otras cosas, hermanos. A veces ocupa otros medios. ¿Recuerdan ustedes los sufrimientos y las pruebas por las que has pasado? ¿No es cierto que te han llevado a la santificación del Señor? El Señor usa muchos temas también. Primera de Pedro, capítulo 5, ahí obsérvelo, solo para ponerlo como ejemplo. Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis, ¿qué, hermano? Padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿qué, hermanos? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Como podemos ver entonces, hermanos, Dios usa su palabra, y no solo su palabra, usa también las diversas circunstancias para estar trabajando en tu vida. Su obra en nosotros para llevarnos por el camino de la santificación está ahí, hermanos, en su palabra y a veces en estas circunstancias. Y algo muy especial que se menciona aquí, hermanos, obsérvenlo, es que ¿quién hace esta obra, hermanos? ¿Quién es el que la hace de forma personal? Él mismo. Él es el que la hace, y esto es especial, porque tal vez tú esperas que los pastores, los líderes, los hermanos, y sí contribuimos, porque llevamos el poder a ti, llevamos la palabra de Dios. Pero observa lo que dice Pablo, es Él mismo. Dios no está, hermanos, esperando a que alguien haga esa tarea contigo. Dios no está basado en nosotros para decir, tú los vas a llevar a santificación, porque, como les he estado diciendo, la santificación solo es con el poder de Dios. Él mismo es el que realiza esta tarea. Dios no pone a otros para hacerlos, hermanos. Lo hace Él mismo y toma sus propias acciones, y entonces cada acción que Él toma para santificarnos empieza a suceder en nuestra vida. Dios, mis amados hermanos, está involucrado. Si lo ves de esta forma, está involucrado en tu vida y en mi vida. Dios está involucrado contigo. Dios está obrando contigo. Él está en nosotros, y como está en nosotros lo hace. Y ahí la importancia de la salvación, hermanos. Ahí la importancia de tener a Cristo en tu vida. No habrá obra, no habrá santificación sin justificación. ¿Entendemos esta parte, hermanos? Esto es un milagro de Dios, hermanos. Esto es misericordia de Dios en la vida de nosotros. Dios mismo es quien está santificando nuestras vidas. Él es la fuente de la santificación. Ahora déjenme decirles algo breve sobre lo que es la santificación. Esta palabra santificación o santifique, la palabra santificar es hagiazo. Hagiazo significa consagrar. Y cuando tú consagras es apartar algo para Dios. Es separarlo de este lugar y ponerlo en otro lugar, consagrarlo para Dios. Eso es lo que significa santificar. Entonces, lo que significa en este texto es apartarse del pecado. El mismo Dios de paz os santifique, es apartarse del pecado. ¿Para qué, hermanos? Para llevarlos a santidad. ¿Se dan cuenta? Los aparta del pecado para llevarlos a santidad. Da la idea, hermanos, de que tú nos estuviéramos alejando, nos estuviéramos moviendo, encaminando fuera del pecado, pero mucho más lejos del pecado, y acercándonos rumbo hacia la santidad. Esa es la idea de esta oración, hermanos. Es la oración de Pablo, que los creyentes puedan irse apartando del pecado. Por eso está pidiendo la santificación, apartando del pecado, y que vivan más en ¿qué, hermanos? En la santidad. Recuerden el contexto, tenían problemas, aunque era una iglesia modelo, tenían problemas que solucionar los tesalonicenses. Sí,
Y aquí es donde tiene que llegar una aplicación a tu vida. Tú como creyente de la iglesia tienes conflictos en los cuales no estás dando testimonio o muestra de tu santificación. Sí, la oración es que Dios santifique tu vida, que te aparte del pecado para acercarte y vivir más en santidad. ¿Te das cuenta? Esta es la idea de lo que está aquí. Este sería realmente lo que llamaríamos el camino, el proceso de la santificación, lo que vemos aquí. En 1 Tesalonicenses, recuerdan que lo estudiamos, capítulo 4, versículo 3. ¿Cuál es el deseo de Dios en 1 Tesalonicenses 4, 3? El deseo de Dios o la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ese es el deseo de Dios, hermanos. Obsérvenlo. Es un deseo santo. Él desea apartarte. Él desea llevarte a la santificación. Que te apartes del pecado y vayas creciendo a la santidad. Esa no es la voluntad del hombre. Esa es la voluntad de Dios, según 1 a los Tesalonicenses 4. Es la voluntad de Dios. Y ese, obviamente, hermanos, para todo creyente verdadero en el Señor, es el deseo de nosotros. Y este era el deseo de Pablo, por lo cual hace esta oración. El deseo de Pablo era que los hombres creyentes fueran santificados a Dios, y ora para que el verdadero creyente disminuya su apego hacia el pecado y a su vez aumente su apego hacia la santidad. ¿Te das cuenta? Ahí está esta oración. Ahora bien, esto no es nuevo para nosotros, hermanos. Desde mucho tiempo atrás, si tú observas el Antiguo Testamento, se habla de vivir en santidad, ¿no es cierto? Quien lee la Escritura sabe que desde el Antiguo Testamento han sido llamados a vivir y hemos sido llamados a vivir en santidad. Separarse del pecado a Dios no es algo nuevo, hermanos, que vemos o que estamos estudiando hoy en día. Por ejemplo, Ezequiel 37, 28. Ezequiel 37, 28 dice así, observen: y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel. A ver, si ya emprendimos la palabra santificar, ¿qué está diciendo, hermanos? Si sabrán las naciones que yo Jehová, ¿qué? Santifico. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Aparto a quién? A Israel. ¿Se dan cuenta? Estando mi santuario, ¿dónde, hermanos? En medio de ellos. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Somos santificados, somos apartados. ¿Se dan cuenta? Y es lo que está diciendo aquí. Dios apartó a la nación de Israel como un pueblo especial para pertenecer a quién, hermanos? A Dios. ¿Se dan cuenta? Ahí está esta palabra santificación, solo dando una idea de lo que Pablo está orando, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Job? Job no ora por sus hijos, hermanos. En el capítulo 1, versículo 5, Job santifica a sus hijos, y cuando digo santifica, los aparta ¿para quién? Para Dios, por medio de estas ofrendas en sacrificio que hacía Job. Bueno, vayan a Job capítulo 1, versículo 5. Observen esta palabra ahí otra vez. Job capítulo 1, versículo 5. Observenlo, dice así: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los ¿qué, hermanos? Los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Observan? Los apartaba para el Señor. El punto es que este concepto es de separar las cosas, hermanos, a Dios, de separar esto a Dios, es un concepto que no es nuevo, que desde mucho tiempo atrás el Señor nos ha instruido sobre esto. Lo mismo pasa ahora en la vida cristiana, hermanos. Apliquémoslo hoy a nuestros días. Ese es el mismo concepto. Dios, cuando santifica, quiere apartarnos. Si Dios, y lo digo de esta manera, hermanos, si Dios te ha redimido y en Cristo Jesús ha pagado tu deuda, te ha perdonado de tus pecados, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué sucede, hermanos? Te redimió, te perdonó, pagó por tus pecados y te redimió. Ahora, ¿qué hace, hermanos? ¿A quién le pertenecemos? A Él. ¿Para qué, hermanos? Para ser apartados para Él y vivir en santidad. Aquí es donde no concuerda lo que un cristiano dice ser cuando dice que ha sido redimido, pero no está viviendo la vida como apartado para Dios. ¿Se dan cuenta de esto? Sino que sigue viviendo con muchas formas egoístas en su forma interna y externa, y ahorita lo vamos a ver, hermanos. Y esto yo diría, es de los daños más grandes que tiene la iglesia hoy en día, hermanos. Personas que dicen ser creyentes,
que piensan que han sido apartados, pero cuando se santifica, ¿no es cierto que es para santificación progresiva en tu vida mientras estás aquí? Se tiene que mostrar esto en nuestras vidas. Ahora le pertenecemos a Él. Si verdaderamente ha sido redimido, nos ha apartado para Él. Ese es el punto. Él nos ha apartado para Él. Y aquí encaja muy bien Romanos capítulo 6, versículo 22. Observen, Romanos 6, versículo 22. Y otra vez, ahí confirma lo que estoy diciendo. Observen, hermanos, Romanos 6, 22. Mas ahora habéis sido, ¿qué, hermanos? Liberados del pecado, ahí está, y hechos, ¿qué, hermanos? Ahí está, liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por favor, por vuestro fruto, ¿qué, hermanos? Si fuiste apartado del Señor y ahora eres siervo de Dios, ¿el fruto cuál es? La santificación, ¿no es cierto? La santificación, aplicándolo en este texto, la santificación es abandonar el pecado y crecer en obediencia, en santificación a Dios. ¿Te das cuenta? Así que vuestro fruto es la santificación y como fin, dice Pablo, ¿qué? La vida eterna. Esto es impresionante, hermanos. Dios, hermanos, nos ha comprado en Cristo y quiere apartarnos. ¿Para qué, hermanos? Para su uso, para su obediencia, para servirle a Él. Ahí está, esta es la fuente de la santificación. Así es como tenemos que verlo. Ahora bien, un tercer punto que podemos extraer de aquí, hermanos. ¿Hasta dónde desea Dios santificarnos? ¿Hasta dónde quiere Dios llevarnos a esta santificación? Bueno, igual que el versículo anterior, obsérvenlo. Y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Hasta dónde quiere santificarnos, hermanos? Por completo. En realidad no hay mucho que ver aquí, aparentemente, pero observa. ¿Hasta dónde quiere llevarte? Por completo. Por completo. Esto tiene que caber muy bien en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos. Dios quiere hacer una obra fuerte, grande. Esa es su voluntad y esa se va a cumplir. Esta palabra, hermanos, por completo, es joteles, significa totalmente. Joteles significa totalmente, enteramente. Está hablando de principio a fin, de punta a punta, hermanos, perfectamente integrado. Eso es lo que significa esta palabra. Holos significa total o completo, en la palabra griega. Holos es total o completo, y teles significa el fin. Si lo vemos así, entonces está diciendo entero, completo hasta el fin. ¿Hasta dónde quiere Dios trabajar contigo? Entero, completo, hasta el fin. ¿No es cierto? La totalidad, observen, lo que está diciendo es la totalidad de todos ustedes debe de ser trabajada por Dios, santificada. ¿Se dan cuenta? Esto es cada parte de cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cuál parte queda excluida? Por eso es importante, no lo mencionamos porque sí, sino cuál parte queda excluida. ¿Por qué tratamos de sacar el significado de la palabra? Porque ninguna parte queda excluida. La totalidad de todo tu ser interno y externo debe de ser trabajada. Así que el alcance de la santificación, ¿hasta dónde es, hermanos? El todo, ¿no es cierto? El todo, a través de la santificación completa, es todo lo que se va a hacer. La oración de Pablo es que la santificación se extienda ¿hasta dónde, hermanos? Ahora entendemos, Señor, que la santificación se extienda en mi hermana en toda la parte de su ser. ¡Wow! ¿Qué oración, ¿no, hermanos? Diría yo, pocos de nosotros oramos y decimos, Señor, que toda la santificación sea la parte del ser de mi esposa, de mi hijo, de mi esposo. Que todo sea santificado. Y la oración de Pablo, hermanos, así es. Se extiende a cada parte de tu ser, a cada parte del ser de los tesalonicenses, sin dejar ninguna área que no pueda ser afectada. Toda área debe de ser afectada. Por eso Pablo en Filipenses 3, capítulo 13, vayan, hermanos, Filipenses 3, versículo 13, observen cómo habla Pablo aquí, hermanos. Lo que está diciendo, esto es especial porque Pablo quiere que todo su ser sea santificado y llegue a un crecimiento especial. No, en esta parte no está diciendo que la meta, llego a la meta, al cielo con el Señor. Observen, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. ¿Se dan cuenta? ¿Falta crecimiento espiritual en Pablo? Sí, pero una cosa hago, dice,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué hace Pablo, hermanos? Mientras está en esta vida, ¿qué hace Pablo, hermanos? Prosigo a la meta. Y la meta, hermanos, es la perfección, a la santificación. Mientras estás aquí, te estás esforzando a seguir creciendo en santificación. Prosigo a la meta, y luego dice que al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio es, ¿cuál, hermanos? Obtener, ¿no es cierto?, esa semejanza a Cristo. Voy creciendo en santidad y cada día ser más semejante a Cristo hasta que un día Él, en su venida, cambie todo mi ser por completo. ¿Se dan cuenta? Debemos movernos, si vemos este texto de Pablo, debemos movernos hacia cada área de nuestra vida, proseguir para llegar a ese premio. Cada área de la vida debe cambiar, hermanos. No puedes pensar que es imposible lograrlo, sobre todo que hay el poder de Dios, y ahorita lo vamos a ver. Pero ¿cuántas cosas tienes que cambiar? ¿Cuántas cosas se tienen que abandonar? Debemos movernos en toda área de nuestra vida. Ahora bien, la obra de santificación que Dios desea en nosotros, hermanos, no solo incluye el alma y el espíritu, ¿no es cierto?, sino también incluye nuestro cuerpo. Son dos partes de la naturaleza humana. Y esto nos lleva a un cuarto punto. Todo nuestro ser, observe, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, ¿no es cierto? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser sea guardado irreprensible. Aquí, hermanos, si observan, déjenme ver si está en la parte de acá. No. Regresamos ahí. Bueno, regresa, por favor, Josué. Todo nuestro ser, observen el texto, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahí quiero que estén, Josué, espíritu, alma y cuerpo. Aquí podemos, hermanos, entrar a un tema de si la parte inmaterial o material e inmaterial del hombre está compuesta por dos o tres partes. Ahí podríamos entrar a esa parte. En el cuarto punto, ahí está la subrayado, por favor, llévenme ahí. Cuarto punto y el versículo. Aquí, hermanos, podemos ver, observen este texto, entrar a un tema de si la parte inmaterial o la parte material del hombre está compuesta por dos o tres partes. Brevemente, hermanos, y no es el punto de Pablo aquí, pero brevemente les digo que hay algunos que piensan que el hombre está compuesto por tres partes. ¿Y cuáles son estas partes? Alma, espíritu y cuerpo. Estos son los que apoyan lo que se llama la tricotomía. Habemos otros que creemos que el hombre está conformado por dos partes, hermanos. La parte material, el cuerpo, y la parte inmaterial, el alma o espíritu, la dicotomía. Y estas dos últimas palabras, hermanos, espíritu, alma, se usan indistintamente, ¿no? Pero significan lo mismo. Se usan indistintamente para hablar de la parte inmaterial del cuerpo. Así es como se usan, hermanos. Y afirmo esto, de que es una dicotomía, que creemos que solamente son dos partes, porque en ninguna parte de la Biblia, hermanos, encontramos o nos afirma o nos da la evidencia de que la naturaleza humana está constituida por tres partes. No lo vemos en la Escritura. Observa, al contrario, vemos más evidencia de que es en dos partes. Observa Romanos capítulo 8, versículo 10, Romanos 8, versículo 10, observa. Pero si Cristo está en vosotros, ¿qué dice? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, observa, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Nada más quiero que entendamos, aprovechando entender esta parte, hermanos. Vemos que habla de dicotomía, no vemos que Pablo apoye que hay tres partes, habla de cuerpo y alma. Y en 2 Corintios, capítulo 7, versículo, hay muchos más textos, hermanos. Tú puedes ir a Tesalonicenses, a Timoteo, a Colosenses, capítulo 2, Timoteo, capítulo 4. Hay muchos más textos que hablan de esto, pero observa, 2 Corintios 7:1, dice, así que amados, 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, ¿de qué, hermanos? Y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, Pablo, hermanos, en estos dos versos que vemos, ¿cuántas partes ve?
únicamente dos, ¿no es cierto? Pero el punto, mis amados hermanos y amigos, es que Pablo no está enseñando la dicotomía o la tricotomía, no está enseñando antropología sistemática, hermanos, no está enseñando nada de esto. Él está diciendo que tanto la parte material, que es el cuerpo, como la parte inmaterial, que es el espíritu o alma, que las dos pueden decir lo mismo, deben de ser incluidas ¿para qué, hermanos? Para ser guardadas irreprensibles. Ahí está, todo esto debe ser guardado irreprensible. Y lo único que hace es duplicar la palabra y dice alma y espíritu, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Por qué lo hace? Para enfatizar, hermanos, la profundidad de esa santificación, para enfatizar que esa santificación se va a mover en la persona interior, ¿no es cierto? Es ahí donde va a llegar toda esa santificación. Lo usa únicamente con ese punto. La idea es nuestra santificación debe de resultar en ser intachables, en ser irreprensibles, en ser íntegros. Debe caracterizar todo lo que somos. Si eres un verdadero cristiano, esa santificación debe caracterizarte como cristiano. Y eso nos recuerda lo que habla Romanos capítulo 12. ¿Recuerdan Romanos 12:1? Así que, hermanos, ¿qué dice? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué, hermanos? Ahí está, vuestros cuerpos, ahí está, en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. ¿Se dan cuenta? Ahí implica todo. Presenten vuestros cuerpos. ¿Cómo, hermanos? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y aquí está el reto, hermanos. ¿Cuántos de nosotros tenemos que abandonar tantas cosas? ¿Cuántos? Muchos de nosotros. Y déjame decirte aquí algo importante. Existen creyentes que pueden alcanzar grandes objetivos. Existen creyentes que pueden alcanzar grandes logros al presentar sus cuerpos en sacrificio santo a Dios. ¿No es cierto, hermanos? Hay muchos hermanos que pueden decir, yo sí voy adelante. ¿Cómo? Dejan de practicar vicios, ¿no es cierto? Abandonan ciertos vicios que antes tenían. Saben tener dominio propio en cuanto a los alimentos, la gula, ¿no es cierto? Saben mantenerse de una manera inmoral sexualmente hablando. No hay inmoralidad sexual en sus vidas. O todos esos apetitos carnales, hermanos, de la carne, saben dominarlos. Hay creyentes como esto. Incluso estos creyentes se llegan a considerar mejores que otros creyentes. No, yo soy mejor creyente porque todas estas cosas yo no las estoy practicando. Pero saben una cosa, mis amados hermanos, estos creyentes no están conscientes o no están entendiendo que existen otros tipos de pecados que atacan a su espíritu y que atacan a su cuerpo. Piensan que estos son todos los pecados en donde la santificación tuvo acción y ya no necesitan trabajar más. Por ejemplo, pueden dominar estas otras cosas, pero pueden vivir con muchos temores en su vida, ¿no es cierto? Tal vez no hay inmoralidad sexual, pero hay temor de muchas circunstancias que te pueden pasar en la vida. Y esto está aconteciendo en estos últimos 2 años, hermanos. Yo te podría decir que esto ofende al Señor. Porque si hay amor en nosotros, el amor echa ese temor de nuestras vidas. Pero estas personas, por su temor, se vuelven esclavos a ese temor o son esclavos de sus estados de ánimo. ¿Has visto a personas que tal vez controlan sus alimentos, controlan la pecaminosidad de la carne, pero en cuanto a su estado anímico, ellos están mal, ¿no es cierto? Viene un día, están arriba, viene otro día, están abajo, viene un día, están de un lado, viene un día, están de otro lado. Y esto, hermanos, no indica que estás completo en esa santificación. ¿Te das cuenta? Otros se caracterizan por su orgullo, hermanos. Hay tanto orgullo en su vida, porque precisamente están logrando dominar otras áreas de su vida. O peor aún, hermanos, o mejor aún, diría yo, la envidia les tiene esclavizados. Tal vez no practican otras cosas, pero la envidia está fuertemente en estos creyentes. Y así muchos más pecados espirituales pueden estar agobiando a estas personas que dicen ser mejores que otros.
Y al contrario, hermanos, de este tipo de personas existen otros creyentes que son los creyentes que son más pasivos, que son los más tiernos, los más dóciles, los más humildes, los creyentes que se muestran amables con todas las personas, parecen tener muy buenas relaciones con otros, pero perecen o caen, hermanos, con ciertos pecados del cuerpo, ¿no es cierto? Ahí es a la inversa. Tal vez hay cosas externas que las muestran perfectamente, pero sus pecados en el cuerpo se muestran, se dan a la luz. El punto, mis amados hermanos y amigos, es que no podemos, y ese es el punto, no podemos conformarnos solo con la santificación de algunos aspectos de tu vida. ¿Estás de acuerdo en esto? Ahora entienden por qué la palabra todo. Completos en vuestro ser, alma, espíritu, cuerpo. ¿Entienden por qué todo, hermanos? Porque no puedes conformarte con que haya ciertos cambios en tu vida si el proceso es total. ¿Te das cuenta? Eso nos lleva a una mediocridad espiritual, hermanos. ¿Se dan cuenta? Todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo debe de ser, ¿qué, hermanos? Transformado. Todo debe de ser transformado. Necesitamos ser rescatados de ese pecado, de esa carnalidad de nuestros cuerpos. Es el talón de Aquiles de la iglesia, hermanos. Ser creyentes, pero en realidad hay muchas áreas en las que todavía necesitamos del poder de Dios para ser santificados. Y esta es la gran oración de Pablo, hermanos, que pide que seamos rescatados de todos esos defectos de nuestra personalidad, porque es nuestra personalidad, ¿no es cierto? Ora para que esa personalidad cambie y que demos muestra de que el Espíritu está obrando en nosotros, en nuestros pecados, hermanos. Es por esta razón que Pablo está orando a Dios y su punto es muy simple, hermanos. Dios penetra en cada parte de ellos. ¿Te das cuenta? Abre cada parte de ellos y que cada parte de ellos no quede intacta, sino que toda su parte sea tocada. Hasta hablando de la parte inmaterial, incluido la parte material. Ahora entendemos, ¿no es cierto? La parte inmaterial, el alma, el espíritu, o la parte material, el cuerpo, tienen que ser afectadas para la santificación. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, ¿para qué todo esto, hermanos? ¿Para qué todo esto? Dice, para ser guardados, llévenme al versículo, hermanos, para ser guardados completos, sin culpa. ¿Se dan cuenta de lo que dice aquí? Sea guardado irreprensible. Ser guardado, esta palabra guardado, hermanos, significa preservar. Esta palabra guardado significa conservar. Así que sean preservados, que sean guardados irreprensibles. La oración que está haciendo Pablo, hermanos, en realidad diría algo como esto: Dios, guárdalos, Dios, presérvalos, Dios, consérvalos, avanzando en el camino de la santidad, fielmente, hasta que el Señor Jesús venga y entonces reciban esa santificación definitiva. Esa es la oración de Pablo, hermanos. Qué hermoso, y piénsenlo de esta manera, hermanos, qué hermoso va a ser cuando llegue ese gran día, hermanos. Ese día culminante, conocido por nosotros, como lo hemos estudiado en 1 Tesalonicenses 4. Qué hermoso va a ser cuando llegue el día del rapto, ¿no es cierto? Cuando llegue el día del Señor, hermanos, y el Señor nos encuentre como fieles, creciendo en santidad, ¿no es cierto? Y entonces Él cumpla lo que prometió. ¿Qué prometió, hermanos? La santificación total, la santificación final en los creyentes. ¿Se dan cuenta? Eso va a ser hermoso, hermanos. Y finalmente, hermanos, un punto más. Observen el versículo 24. Versículo 24. Dios es fiel. Dios es fiel. Y esto es muy especial, hermanos. Observen lo que dice aquí. Fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué? Es fiel y lo va a hacer. Esto es maravilloso, hermanos. Observen. Lo que Pablo está diciendo aquí en esta oración es que esa oración va a ser respondida, ¿no es cierto? Obsérvenlo bien, hermanos, y no está poniendo a duda que va a haber esos cambios en tu vida. Obviamente esto nos deja ver que solamente son para aquellos creyentes justificados.
Y Pablo dice, yo no tengo la menor duda de que esta oración va a ser respondida. Pablo dice, o sabe que Dios, ¿qué va a hacer, hermanos? ¿No es una afirmación esto? Él es fiel, ¿y qué va a hacer? Lo va a hacer. La pregunta es, si no ha resultado en muchos de ustedes, de nosotros, algo está mal, ¿no es cierto? Algo no está corriendo bien. Mi conducta, mis pensamientos, mis actos siguen siendo los mismos. ¿Qué es una falta de deficiencia de poder de Dios, hermanos? En lo absoluto. Dice Pablo, Él es fiel y Él lo va a hacer. Dios tiene que santificarte, tiene que guardarte irreprensible. Esto es lo que dice la oración. Tiene que hacerte sin culpa. ¿Para qué tiempo, hermanos? Para cuando venga ¿quién? Según la oración, hermanos. El Señor Jesucristo. Ese es el proceso. Ese es el proceso natural. Cuando venga el Señor Jesucristo, Él te va a guardar hasta ese tiempo, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué te va a guardar ese tiempo? ¿Por qué te va a santificar ese tiempo? Porque lo prometió, hermanos. Lo prometió. Y esa promesa, hermanos, se puede cumplir en ti o en mí siempre que seas un verdadero creyente. Si tú no eres un verdadero creyente, no hay promesa para ti. Aquí es donde yo les animo, hermanos, a que hoy veamos, Señor, ¿soy realmente un hijo tuyo? Señor, pertenezco a tu familia, tengo tu nombre. Estoy viviendo, he vivido esa justificación realmente. Esa expiación ha sido parte de mí ya, que me ha apartado para ti y yo tengo una vida en uso leal a ti. Hermanos, es imposible ver a las familias de las iglesias con batallas externas tan fuertes, con este tipo de oración, sabiendo, hermanos, que Dios es fiel. Dios no se ha equivocado, hermanos. Si Dios lo prometió, ¿qué va a hacer? ¿Nos va a dejar ahí colgados? No, dice que lo hará, lo hará. Pablo estaba convencido de esto, lo va a hacer. Él lo prometió. Fiel es aquel que llama, ¿no es cierto? El que te llamó es fiel para contigo. Ese ¿quién es? ¿Quién es ese fiel, hermanos? Dios, el Dios fiel. Dios es fiel. Mis amados hermanos, muchas veces, y piensa en esto, muchas veces cuando vemos el tamaño de la tarea de ser cada día mejores en santidad, de abandonar todos esos pecados, podemos llegar incluso a la desesperación, ¿no es cierto? No puedo abandonar este tipo de cosas, soy un hijo de Dios, no puedo cambiar. Y llegas a desesperarte, ¿no es cierto? No puedo abandonar esto, no puedo abandonar aquello. Incluso sabemos que ya el Señor, hermanos, ha realizado varios cambios en tu vida, ¿no es cierto? Aun cuando hay varios cambios efectuados en tu vida, hay cosas con las que luchas y te desesperas aún para crecer. Pero nos sentimos muy lejos de crecer en semejanza a Cristo. Aun cuando ha habido cambios, dices, esto está complicado, está resultando difícil, hermanos. No puedo lograrlo. Sin embargo, hermanos, observen esta oración preciosa que hace Pablo. Algo bien significativo aquí. El cumplimiento de esta oración no se basa, hermanos, sobre la debilidad humana. No se basa en tu debilidad humana. Esto es, no se cumple debido a que tú eres débil y por eso ya no se puede hacer. Eso sería tremendo para nosotros. No se basa sobre nuestras buenas intenciones. Lo voy a tratar de hacer. Porque nuestras intenciones muchas veces son volubles, hermanos. Nuestras intenciones muchas veces son indecisas. Queremos y no queremos hacerlo. Imagínate si esta oración estuviera basada en tu voluntad. Sería terrible. Esta oración, hermanos, y estos cambios se basan sobre el infinito poder de Dios. ¿Te das cuenta de esto? Se basan en Él, sobre los firmes propósitos eternos, porque no son propósitos de ahora, los propósitos eternos de Dios, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. Por eso el apóstol Pablo añade aquí esta afirmación contundente y no deja lugar a dudas, no deja desesperación en los hombres. Por eso esta afirmación, y subrayen, hermanos, fiel
es el que os llama, el cual también lo hará. Si alguna vez has sentido que no vas a lograrlo, tienes que entender, no es por mi poder, no es por mi fuerza, es porque Dios es fiel, Él lo ha prometido y lo va a hacer. Él tiene el poder para hacerlo. Eso es algo grandioso para el creyente, hermanos. Nuestra confianza no está depositada en nosotros, hermanos. Con todo respeto, hermanos, sería mutuo, mi confianza no está depositada en ti. Mi confianza no está depositada en si la iglesia se comporta o no, o si yo me comporto con ustedes y resulta entre nosotros ver si está esa confianza. No, hermanos, mi confianza está en el Todopoderoso, porque Él lo va a hacer. Él lo prometió. ¿Se dan cuenta de esto? Aún en mi condición tremenda de que a veces no quiero abandonar las cosas, yo debo recordar, Él es fiel y lo va a hacer. Así que, hermanos, de verdad, en cada uno de ustedes, y seguramente ustedes lo hacen con nosotros los líderes, cada vez que vemos debilidades de ustedes, yo sé, hermanos, que si tú eres un verdadero creyente, tú vas a cambiar. Yo voy a cambiar. Todas esas debilidades van a cambiar. Nuestra confianza está en el carácter que no cambia. ¿No es cierto? Cuando tú confías en alguien, hermanos, y cambia su posición hacia ti, es la cosa más tremenda que te puede pasar, ¿no es cierto? Pero el carácter inmutable de Dios, hermanos, su omnipotencia, la misericordia de Dios es la que está haciendo el trabajo. Dios no nos invita, piénsenlo así, hermanos, a ser creyentes, a pasar como peregrinos y extranjeros, a vivir en esta tierra y pasar por este viaje para llegar a su reino, para que en medio del camino nos deje abandonados, estemos tirados solos, ¿no es cierto? Dios no te invitó a eso. Dios, cuando te llamó, te está invitando a llevarte a una santificación progresiva para que llegues a la semejanza de Cristo y para cuando Él venga, eso se complete en tu vida. No te va a abandonar, no te va a dejar en tus propias fuerzas mientras vas al camino a la eternidad. ¿Te das cuenta? El que llama a la santificación, ¿recuerdan ustedes? Es el deseo de Dios, capítulo 4, versículo 7 de 1 Tesalonicenses. El que llama a la santificación es también el que la hace posible. Esto es de darnos ánimo, hermanos. Es el que la hace posible. Porque Dios es fiel, va a completar lo que ha empezado, ¿no es cierto? Ahí el gran versículo, hermanos, del apóstol Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto. Si Dios, estoy convencido, no hay lugar a dudas. Estoy persuadido, sé que el que comenzó la obra no me va a dejar en el desierto. ¿Va a ser difícil mi camino a la presencia de Dios? Sí, pero no me va a dejar. El que comenzó la buena obra, mientras yo vaya caminando, la perfeccionará. Y dice el Señor, fiel es el que llama hasta que Cristo venga, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el día de Jesucristo es su segunda venida, hermanos. Impresionante, ¿no es cierto? Yo sé que mi Dios va a trabajar y sigue trabajando conmigo. Y me inclino en oración a Él por esto, porque no lo merecemos. Y Números capítulo 23, observen nada más, versículo 19, y termino con esto. Números 23, versículo 19. Observen lo que dice, versículo 19. Esto es importante, observen. Dios no es que, hermanos, ¿para qué? Para que mienta. Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para qué, hermanos, para que se arrepienta. ¿No te da ánimo estas palabras? Tú que batallas con algunas áreas de tu vida, o nosotros que batallamos con unas áreas de tu vida, observa lo que dice aquí. Dios no miente, Dios no se arrepiente de lo que habla. Él dijo, ¿y qué va a hacer? ¿Y no hará? Él habló, ¿y qué va a hacer? ¿Y no lo va a ejecutar? Si Él ha prometido santificación, ¿qué va a hacer, hermanos? Lo va a hacer. Así que, hermanos, levantemos nuestra mirada al Señor. Levantemos nuestra mirada, por decirlo así, al cielo y reconozcamos, hermanos, que nuestra ayuda no proviene de la tierra, sino proviene de Dios, proviene del cielo. Si Él no nos transforma, y escucha esto bien, si Él no te transforma, jamás serás
transformado. Si no tienes a Cristo en tu vida, jamás serás transformado. Te animo a que te acerques a nosotros, te llevemos por la Escritura y veas que Dios puede transformar tu vida. Contamos con la bendición y el apoyo total de Dios, ¿no es cierto? Ahí está, lo acabamos de ver. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el Dios de paz. Él no quiere más rencilla contigo. En su evangelio, el evangelio de paz, el Señor ha perdonado tus pecados. Dios quiere y tiene la intención de santificarte. ¿Cuál parte de tu vida, hermano? Por completo. ¿Tiene esa intención? ¿Lo quiere, lo prometió, lo dijo, lo va a hacer? Sí. Y confío porque su fidelidad es tan grande, hermanos, que lo que promete lo hará. ¿No es cierto? Dios está dispuesto, hermanos, a santificarnos a nosotros. Aquí el punto es, ¿qué tan dispuesto estás tú en esforzarte? Si eres creyente, ¿qué tan dispuesto estás en esforzarte? Y amados hermanos, déjenme decirles, este tiempo de dura lucha en la iglesia ha sido uno de los tiempos más fuertes, duros, pero de los que más gozo ha traído a mi vida, hermanos, porque muchos de ustedes están mostrando la fidelidad a Dios, cambiando actitudes internas y externas. Y oro, hermanos, para que el poder de Dios les siga santificando a ustedes, a tus hijos, a tu familia. Y sabes, estoy seguro que lo va a hacer, porque Dios es fiel. Dios me escucha, hermanos, como te puede escuchar a ti cuando hay una buena relación con el Señor. Mientras hay pecado, hay que arreglarlo. Mientras no hay salvación, hay que buscarla en Cristo. Padre, gracias por esta mañana que nos das tu palabra y nos dejas ver en esta bella oración, Señor, lo que tú has prometido y harás, Señor, en nosotros. Un Dios de paz, un Dios que en Cristo nos ha liberado, Señor, de la esclavitud de muchas áreas de nuestra vida y en la que muchas veces nuestra carne quiere regresar, Señor, pero en tu poder, Señor, podemos hacerlo, podemos cambiar, podemos crecer y el fruto, Señor, será el ir siendo cada vez más semejantes a Cristo, Padre. Así que te pedimos que sigas obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, nuestro cuerpo, nuestra parte interna y externa, Señor, en toda su totalidad, como lo has prometido, para que el día que Cristo regrese, Señor, o partamos antes, Señor, nosotros hayamos recorrido de forma bíblica, conforme a tus propósitos, Señor, nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por este texto en Cristo Jesús. Amén.